Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a presentarles mi equipo y yo la presentación sobre el indigenismo peruano. Mi equipo está conformado por Tamara González Guzmán y Andrea Rosas Quesada. Y pues yo, Leslie Gudiño. Bien, voy a comenzar yo. Pues el índice lo veremos en el transcurso de la presentación. Así que comenzaremos con la primera diapositiva, que es qué significa indigenismo y por qué es tan importante en la historia de Perú. Ok, el indigenismo es el estudio de los pueblos nativos y la corriente política que reivindica su presencia y defiende sus derechos. Surgió en la primera mitad del siglo XX en América Latina, donde tiene más fuerza como movimiento tanto desde políticas estatales como desde reclamos de poblaciones indígenas. En términos generales, el indigenismo busca reconocer y defender los derechos de los pueblos indígenas que durante siglos fueron marginados, explotados o asimilados por las culturas coloniales y republicanas. También implica una revalorización cultural, tratando de rescatar la herencia indígena precolombina, como la del Imperio Inca, y darle un lugar central en la identidad nacional. Ok, contexto histórico de Perú en ese momento, el momento en el que empezó a pasar el indigenismo. En Perú en ese momento fue influenciado por factores como el surgimiento de la arqueología y la secularización de la sociedad y la guerra contra Perú. El indigenismo también reflejaba una nueva mirada sobre la identidad nacional, donde los indígenas eran considerados como parte fundamental del debate sobre la nación. En este momento se miraba mucho la desigualdad social y marginación indígena. Tras la independencia en 1821, las élites criollas tomaron el poder, pero la gran mayoría indígena siguió excluida y explotada. En el campo, los indígenas vivían bajo condiciones de servidumbre en las haciendas y eran ignorados por el Estado. El racismo estructural pues negaba el valor de las culturas originarias, modernización y migración. Se iniciaron procesos de modernización en Lima y otras ciudades, pero esto contrastaba con la pobreza rural y pues muchos indígenas comenzaron a migrar a ciudades, lo que aumentó el contacto y el choque entre culturas. Ok. Ahora que sigue, ¿qué buscaban los movimientos indigenistas? Bueno, primero que nada buscaba la reivindicación del indígena, que consiste en, después de siglos de colonización y racismo, y el indígena seguía marginado social, económica y políticamente. El indigenismo nació para visibilizar su realidad, denunciar abusos y reivindicar su valor cultural y humano. Ah, crisis del modelo criollo eurocentrista. A esto nos referimos como la identidad nacional seguía dominada por valores europeos, negando las raíces andinas. Muchos intelectuales y artistas comenzaron a cuestionar la idea de civilización Europa y a buscar una identidad propia basada en la indígena. Tensiones entre la modernidad y tradición. La modernización desigual del país generó tensiones entre las ciudades y el mundo andino. El indigenismo intentó reconciliar la modernidad con las raíces culturales indígenas, mostrando que el progreso no debía significar negación de lo propio. ¿Qué papel han jugado los pueblos indígenas en la construcción de la identidad peruana? A lo largo de la historia, los pueblos indígenas
han sido resistentes a la colonización, la explotación y la exclusión. Después de la rebelión de Tupac Amaru II hasta las luchas contemporáneas por el territorio y los derechos culturales. Su lucha ha sido también por la dignidad nacional. Representan una memoria viva que interpelea a la nación sobre sus deudas históricas. Antes de la conquista, los pueblos originarios ya producían arte altamente desarrollado: cerámica mochica, textiles paracas, orfebrería inca, no solo los bellos, sino que cumplían funciones rituales, sociales y políticas. Estas piezas son consideradas obras maestras del arte universal y se conservan como tesoros nacionales en museos peruanos del mundo. Bueno, también me dediqué a colocar algunas de las principales activistas indígenas que pues apoyaron mucho, ¿no?, en este tipo de movimientos como el indigenismo. Una de ellas es Tarsila Rivera Sea de Perú. Nació pues en el pueblo de Quechua, nacida en Ayacucho. Su labor activista por los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas. Fundadora de Chirapap, un centro de cultura indígena que promueve la educación, liderazgo y cultura andina. Ha trabajado en instalaciones como la ONU, defendiendo la participación política y cultural de las mujeres indígenas. Participó en la creación del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, reconocida por visibilizar la violencia y exclusión histórica que viven las mujeres indígenas en Perú. Otra de ellas también es Rosalina Tuyuk de Guatemala. Ella nació en el pueblo de Maya Caxiquic, espero pronunciarlo bien. Su labor pues es activista por los derechos humanos y de las víctimas del conflicto armado en Guatemala. Fundadora de Conavigua, Coordinación Nacional de Viudas del Guatemala. Espero pronunciarlo bien, hay palabras que no puedo pronunciar bien, una disculpa. Organización que lucha por la memoria, la justicia y la reparación de las víctimas de violencia estatal. Ha sido ha sido diputada en el Congreso guatemalteco y presidenta de la Comisión Nacional de Reparación. Su activismo une el feminismo indígena con la memoria histórica. Otra de ellas es Loti Kungam. La verdad es que no puedo pronunciar mucho su nombre, perdón, una disculpa. Ella es de Nicaragua. Nació en el pueblo Mixiquito, algo así, Misquito. Su labor pues es abogada, defensora de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Fundadora del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua, CEJUCAR, algo así. Ha llevado casos de violaciones de derechos indígenas en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ganadora del Premio Ambiental Goldman en 2020 por la lucha contra la invasión de tierras indígenas por empresas extractivas. Y la siguiente y última que voy a mencionarles es Rigoberta Menchú de Guatemala también. Pues ella nació en el pueblo maya Quiche. Su labor pues es activista por los derechos indígenas y la paz. Sobreviviente de la represión militar en Guatemala, su historia se difundió ampliamente con su libro Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia. Ganadora del Premio Nobel
de la Paz en 1992, fundadora de la Fundación Rigoberta Menchú, que promueve la justicia y el diálogo intercultural, símbolo internacional de la resistencia indígena, la justicia social y los derechos de las mujeres. Estas mujeres representan el rostro femenino del indigenismo contemporáneo, cada una desde su realidad local, pero con luchas compartidas: la defensa de los territorios y recursos naturales, denuncia de la violencia estructural, promoción de los derechos humanos, políticos y culturales en sus pueblos. Bien, ahora lo dejo con mi compañera Tamara, que pues va a explicar otras cositas. Muchas gracias. ¿Qué papel tuvo el arte en el indigenismo? El indigenismo pictórico fue una corriente artística desarrollada principalmente en Perú. Fue en la primera mitad del siglo XX. Su objetivo era revalorar la figura del indígena y mostrar su cultura, su vida cotidiana y problemática social a través del arte, especialmente en la pintura. Es una expresión visual del movimiento indigenista que buscaba representar al indígena como sujeto central en el arte, reivindicando su identidad, su historia y sus derechos, en contrario al arte académico europeo que lo había ignorado y caricaturizado. Los personajes principales en las pinturas indigenistas obviamente fueron los indígenas, retratados con dignidad y fuerza. Se muestran escenas de trabajo agrícola, vida en la comunidad, sufrimiento, pobreza y resistencia. Tenían una estética realista. Se utiliza un estilo figurativo con colores terrosos, fuertes contrastes y a veces con influencias modernistas y expresionistas. Utilizaron elementos culturales como las vestimentas tradicionales, los paisajes, los símbolos prehispánicos, fiestas populares y mitologías indígenas. También fueron inspirados por el muralismo mexicano para educar y concientizar al público. Eran retratos y paisajes andinos, obras que mezclaban lo costumbrista con lo social y era un arte comprometido. Se usaba el arte como herramienta de denuncia social y como afirmación cultural. José Sabogal fue un pintor, grabador y ensayista y profesor peruano. Fue considerado el fundador del indigenismo. Su obra se centró en revalorizar la identidad andina y la cultura indígena, alejándose de los cánones académicos europeos para representar con autenticidad al pueblo peruano. También fue director de la Escuela Nacional de Bellas Artes y cofundador del Instituto Libre de Arte Peruano. Julia Codesido fue una destacada pintora peruana y fue una de las primeras mujeres en formar parte del movimiento indigenista del Perú. Fue una figura central en la pintura moderna peruana y una pionera tanto en términos artísticos como sociales, abriendo camino para las mujeres en el arte profesional en una época que era dominada por hombres. Retrató escenas cotidianas de la vida andina, costumbres populares, mujeres indígenas, danzas y fiestas tradicionales. También utilizó colores intensos, planos definidos y composiciones con una fuerte carga simbólica social. Y por último, Camilo Blas, que su nombre era Carlos Germán Suárez. Fue un destacado pintor y muralista peruano, considerado uno de los principales representantes del indigenismo pictórico, junto a José Sabogal y Julia Codesido. A diferencia de otros artistas del movimiento, Blas centró gran parte de su obra en el altiplano del sur peruano, especialmente en la región de Puno, donde vivió muchos años. Al igual que José, Blas representó la vida de los pueblos indígenas del Perú, pero con un enfoque más emocional y colorido.
En la literatura tenemos Aves sin nido, que fue de Clorinda Mato de Turner, una de las primeras novelas indigenistas que narra la explotación de los indígenas en una hacienda peruana. La segunda obra tenemos a Los ríos profundos, de José María Arguedas, un clásico de la literatura indigenista que explora la vida de un niño indígena en los Andes peruanos. La tercera es El mundo es ancho y ajeno, de José María Arguedas, que narra la historia de un indígena que se enfrenta a la sociedad mestiza. En cuarto tenemos a Yanantín, de Ciro Alegría. Esta novela describe la vida de los indígenas en el Perú y su resistencia frente a la sociedad dominante. Y por último tenemos a Macunaíma, de Mario de Andrade. Es una obra que explora la cultura indígena brasileña y la búsqueda de una identidad. Seguimos con arquitectura. Sus principales materiales eran la piedra, el adobe, la tapia y materiales vegetales. Eran más materiales naturales y locales, eran adaptados al entorno en donde estaban, tenían mucha colaboración con la naturaleza, con los montes, con todo lo que había a su alrededor. Existían diferentes tipos de viviendas como casas comunales, casas de pozo y casas de tablones. También hacían diferentes templos, lugares en donde había reuniones, y la arquitectura indígena reflejaba la identidad cultural y las tradiciones de las comunidades, transmitiendo conocimientos y prácticas ancestrales. Utilizaban mucho la piedra en los muros de los templos, en las fortalezas. Las principales piedras utilizadas eran la andesita, el granito y la caliza, que fueron utilizados en Sacsayhuamán y en Machu Picchu. Su segundo elemento utilizado era el adobe. El ejemplo más famoso era en la ciudad de Chan. Era una mezcla de barro, agua, paja y a veces excremento de animal. También era utilizado en viviendas, en templos y en centros administrativos. La tapia también era una técnica similar al adobe, pero en lugar de moldes se utilizaba encofrado de madera y se compactaba en el barro capa por capa. Era más resistente y más duradera que el adobe. Era usada más en la costa peruana, en donde no llovía mucho. Los materiales vegetales eran utilizados en los techos, en las viviendas rurales y en los depósitos. Utilizaban mucho el ichu, era un pasto andino, y también utilizaban el eucalipto. Y por último, el material también que era muy común, pero fue más utilizado después, era el ladrillo de barro cocido. Fue utilizado en algunos templos y en algunas ciudades después de que los españoles llegaran y trajeran pues influencia extranjera. ¿Qué críticas se han hecho al indigenismo desde las propias comunidades indígenas? Pues el indigenismo ha sido importante en la historia de Perú porque ayudó a construir una idea de identidad nacional y fue usado por el Estado como parte de su ideología política. Sin embargo, muchas comunidades indígenas
Critican que ese movimiento no siempre respeta sus derechos ni su autonomía. Creen que al tratar de desarrollarlos a veces se pierde su identidad y cultura. Algunos indigenistas también señalan que esas políticas, aunque tengan buenas intenciones, pueden hacer que las comunidades dependan del Estado en lugar de desarrollarse por sí mismas. Esto puede terminar reforzando la exclusión y la marginación si no se respeta su derecho a decidir por ellos mismos. Además, otras comunidades indígenas hoy enfrentan otros problemas como el cambio climático, además de la discriminación y la falta de recursos. A pesar de estas críticas, el indigenismo ha contribuido a que muchos pueblos indígenas logren avances importantes en sus derechos y en su desarrollo. ¿Sigue siendo necesario hablar del indigenismo en pleno siglo XXI? Pues hoy en día es importante hablar del indigenismo peruano, no solo por el arte, sino también por su papel como movimiento social. El indigenismo busca defender los derechos de los pueblos indígenas, promover su inclusión en la sociedad. Estudiarlo también nos ayuda a entender mejor la historia y la realidad actual de Perú. Este movimiento lucha por la igualdad y la justicia social y porque los pueblos indígenas sigue siendo necesario hablar del indigenismo en pleno siglo XXI. Hoy en día es importante hablar del indigenismo peruano, no solo por el arte, sino también por el papel como movimiento social que tiene. El indigenismo busca defender los derechos de los pueblos indígenas y promover su inclusión en la sociedad. Estudiarlo también nos ayuda a entender a nosotros mejor la historia y realidad actual de Perú. Este movimiento lucha por la igualdad, la justicia social y porque los pueblos indígenas puedan participar en las decisiones políticas del país. Desde un punto de vista ideológico, el indigenismo también ofrece una manera de ver la sociedad en la que se valora el pasado indígena como parte importante del futuro de la nación. Sin embargo, también el indigenismo no representa necesariamente la voz directa de los pueblos indígenas. Es una de las tantas formas de interpretar la historia de Perú, centrada en integrar lo indígena en la forma en la que se piensa y se representa la identidad nacional. ¿De qué manera el movimiento indigenista peruano representó a los pueblos originarios? ¿Como sujetos activos de la historia o como símbolos de una identidad nacional idealizada? Para empezar, el indigenismo peruano no fue homogéneo, ya que anteriormente, en sus versiones más tempranas y oficiales, se tendió a idealizar al indígena como símbolo cultural, pero en su expresión más crítica y profunda, los pueblos originarios fueron reconocidos como actores históricos y culturales con voz propia, lo que marcó una gran diferencia dentro del movimiento. Por otro lado, se les reconoce más como sujetos activos de la historia, pues por su historial en relación con su búsqueda de identidad social. Se planteó que los pueblos indígenas debían ser protagonistas de su propia emancipación, integrándose al proceso revolucionario, y se mostró la complejidad de las identidades andinas, dando voz a los indígenas en sus propias lenguas, emociones y pensamientos como sujetos vivos, en conflicto, en transición y en lucha. ¿Qué influencias estéticas, sociales y políticas configuraron el arte indigenista peruano en el contexto de las primeras décadas del siglo XX? Pues a partir de una confluencia de influencias estéticas, sociales y políticas, tanto locales como internacionales, comenzando por las influencias estéticas. Destacan el modernismo, que aunque rechazaban el academicismo clásico, el arte indigenista se nutrió del simbolismo, expresionismo y otras corrientes modernas, adaptadas a la realidad peruana. Las escenas de género, el arte precolombino, que
por la manera en que los artistas indigenistas revaloraron las formas, colores y símbolos del arte andino ancestral, que antes era marginado. El muralismo mexicano también, que inspiró a los artistas peruanos a representar el pueblo indígena como protagonista de la historia nacional. Influencias sociales. Estas se relacionan a la intolerancia y contextos sociales y culturales por los que tuvieron que sobrellevar, como la desigualdad social y marginación indígena, migración campo-ciudad y la interculturalidad. Y finalmente, como sus influencias políticas están en el nacionalismo post-independencia, ya que el Estado peruano buscaba construir una identidad nacional propia, también el socialismo y el marxismo y las reformas educativas e institucionales. Y la última pregunta. ¿En qué se distingue el indigenismo peruano a otras manifestaciones artísticas indigenistas en América Latina, como el muralismo mexicano o el modernismo brasileño? Lo que hace que se distinga de otras manifestaciones artísticas indigenistas latinoamericanas es un enfoque ideológico como en su forma estética y su relación con la realidad indígena y su papel con la construcción de una identidad nacional del Perú, que ya se mencionó en varias ocasiones anteriormente. Esta trató al indígena como una presencia viva, actual y ocasionalmente sufriente. Sin embargo, existe la contradicción entre idealización y denuncia. Esto refiere a la tensión constante entre idealizar al indígena y denunciar la opresión. También por sus influencias intelectuales comprometidas, como Mariátegui, que defendía al indígena como sujeto histórico. Su carácter funcional para la identidad peruana fue una herramienta clave para imaginar al Perú como una nación mestiza con raíces indígenas.